Hola a todos, les saludo desde GYC Paraguay, soy Priscila Schmidt. Bueno, hoy estamos para repasar la lección número 8. Con nosotros nos acompañan tres amigos, Alan Mato. ¿Quieres contarnos un poquito sobre dónde soy, a qué iglesia asistís? Alan Mato, estoy viviendo en el sur de Paraguay, en la localidad de Juvenau, y asisto a la iglesia central de Juvenau. Gracias por acompañarnos. Y Jackie Kosikiewicz, contanos un poquito de vos y a qué iglesia asistís. Hola, ¿cómo están? Yo soy también de la Iglesia Central de Juanau, trabajo y estudio en Juanau y bueno, de nacionalidad argentina. Muchas gracias también por acompañarnos, Jackie. Y Alejandra González, contanos también, presentate para nosotros. Buenas noches, yo soy Alejandra González, estoy viviendo en Natalio, casada con el pastor Celso Arzamendia y trabajando en el distrito del nordeste de Itapúa. Creo que estamos todos del sur hoy, ¿verdad? Sí, sí, hoy estamos representando al sur de Paraguay. Así que muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Y bueno, esta lección número 8, muerte, juicio y resurrección, son tres temas que están entrelazados uno con el otro y realmente va a ser muy interesante comentar, estudiar juntos. Vamos a pedir la dirección de Dios para empezar el estudio. Puedo pedirte, Jackie, si puedes dirigirnos en oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tus cuidados, tus bendiciones. Gracias porque estamos aquí reunidos para aprender más acerca de ti, estudiar tu palabra. Gracias Señor porque nos dejas muchas enseñanzas en ella. Y en este momento pedimos que nos dé sabiduría para que podamos entender y aprender cosas nuevas, para poder compartir con otros también. Te pedimos que bendigas este grupo, los que estamos aquí para tratar estos temas de la lección de escuela sabática y también a todas las personas que estarán escuchando estos resúmenes. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos leyendo el texto clave, ¿no? Está en Daniel 7, del versículo 9 hasta el 14. ¿Nos podés ayudar, Alejandra, con la lectura? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias le habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi las nubes del cielo, venía con un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Amén. Después, el versículo 21 y 22 dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo
y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, estamos ante un capítulo de Daniel que sabemos que es profecía. Unos versículos antes hablan de las 4 bestias. Y después, como que parece que el escenario cambia. No sé si se dieron cuenta. Al principio del capítulo habla sobre visiones que ve 4 bestias, cada una con sus características. Y después dice, mientras yo contemplaba eso, ahí estuve mirando y fueron puestos unos tronos. Entonces parece que cambia de escenario y pasa de la tierra al cielo. Y entonces acá tenemos un escenario de un tribunal, ¿no? Hay tronos y hay alguien que se sienta en el trono y hay millones y millones de personas también ahí observando y se abren unos libros. Entonces, ¿qué cosas podemos de acá, digamos, recalcar o cómo interpretamos esta parte de Daniel 7, digamos? ¿Quién es el anciano de días? ¿Qué son los libros? Podemos comenzar hablando sobre el anciano de días, ¿no? Que aquí Daniel menciona. ¿Qué les parece? Alan, ¿querés comentarnos algo? Es interesante la secuencia que se da, ¿no? Habla de los reyes y la historia en esta tierra, y en paralelo habla que en el cielo hay un juez que se sienta, ¿no? Cuando hay un juez, significa que hay un juicio, y para un juicio tiene que haber hechos, ¿no? No se puede juzgar sobre hipotético, ¿no? Y habla que hay libros y en base a esos libros juzga, ¿no? Y después de que se juzga, después de la palabra juicio, habla de que viene Dios y pone su reino, ¿no? Pero primero es historia en este mundo, en paralelo hay un juicio, junto con el último poder de esta tierra, en paralelo hay un juicio, y después de ese juicio, viene Dios en su gloria, ¿no? Como que hay una secuencia que después vamos a ver más adelante en otros libros de la Biblia, ¿no? Pero que es muy importante esta secuencia mencionada en la lección, ¿no? Personas que vivieron en este mundo, que murieron, personas que todavía están vivas, un juicio, y después de ese juicio, la segunda venida. Pero en ese juicio menciona libros, ¿no? Esa es una parte interesante. El tema es qué hay en esos libros, es la pregunta, ¿no? Y en base a qué se hace el juicio y por qué se hace un juicio. Son muchas preguntas que podemos tener en base a estos versículos de Daniel. Así mismo, es un capítulo, o sea, es una porción con bastante detalles y muy interesante, porque también está el juez, pero también menciona a otro personaje que dice hijo del hombre, ¿no? Y a él se le da dominio, gloria y reino. Entonces, ¿cuándo es el juicio y cuándo se le da ese dominio al hijo del hombre, ¿no? Que está también ahí en el tribunal, digamos, ¿no? Y es muy importante saber eso para entender también cuándo ocurre el juicio, si ocurre entrelazando con el tema de la muerte también y la resurrección. Entonces podemos, si quieren, hablar un poco ahora de los libros para poder entender en base de qué se va a juzgar, digamos. Podemos buscar capaz unos versículos que puedan ayudarnos a ver de qué se tratan esos libros. Jackie, ¿tenés algún versículo que quisiera que leamos? En Apocalipsis empieza a hablar sobre los libros. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y más adelante se sigue hablando de que fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué contienen esos libros, digamos?
que se abrieran ahí en el juicio. Las obras, dice. Uh-huh. Y a mí me parece interesante una cosa, que están nuestras obras, detalladamente lo que hicimos. Y a veces yo decía, capaz, ¿será que está escrito las intenciones, nuestros motivos, el por qué hicimos esto, por qué hicimos lo otro? Pero es como que explica y es claro que están escritos las obras, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Y ahora se viene una parte complicada, un poquito complicada capaz en este texto, ¿no? Que habla al principio un trono blanco y estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y después vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿no? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Ahora, esta parte donde dice que los muertos estaban ahí ante el trono, parece. Eso nos hace capaz confundir y pensar que cuando uno muere ya es juzgado o va y está en el cielo ante el trono de Dios. ¿Cómo podemos explicar o entender mejor este texto? Es interesante que solo se puede juzgar algo cuando termina, ¿no? No puedo juzgar algo que ya no terminó. Entonces, estamos en un juicio, porque menciona que en el último reinado de la tierra es cuando empieza el juicio, menciona Daniel en ese momento, ¿no? Cuando estaba el último poder en la tierra, ahí empieza el juicio, y el juicio empieza primero por las personas que han muerto, ¿no? Los que ya vivieron y ya no tienen más oportunidad de hacer nada más, ¿sí? Estudiamos en la lección anterior que tenemos oportunidad hasta el día que morimos. Después que morimos ya no tenemos más oportunidad de hacer nada, ni hacer cosas buenas, ni hacer cosas malas. Entonces, ¿cómo se va a juzgar la vida de un muerto que no se puede defender? Y ahí está la importancia de los libros, ¿no? En los libros están los hechos de todo lo que fue haciendo una persona a lo largo de la vida, y ahora estamos pasando un juicio, ¿no? Pero los vivos todavía no estamos siendo juzgados. Los que estamos vivos estamos anotando día a día cosas en los libros del cielo. Pero las personas que ya murieron, que ya fallecieron, que ya tomaron sus decisiones en la vida, esas decisiones están registradas y ahí es donde se está juzgando, ¿no? Se está mirando si esa persona se aceptó a Cristo o no, si se equivocó como todos, pero si esa persona dejó sus equivocaciones y pidió perdón a Cristo y trató de vivir en compañía con Cristo, y Cristo lo está defendiendo, eso es lo importante, ¿no? Pero, ¿qué significa que están siendo juzgados los muertos? Es que los muertos ya no pueden hacer nada más, ya no pueden defenderse, porque están descansando, pero su vida ya terminó, entonces puede ser juzgada. Nosotros todavía tenemos la oportunidad, ¿no? Día a día de tomarnos de la mano de Jesús, que también vamos a leer algunos versículos, que es nuestro abogado también y nuestro defensor. Entonces, y también es el que está siendo juez en este momento. Entonces, cuando se menciona que los muertos son juzgados, no es que están en el cielo defendiendo su causa, porque el defensor no somos nosotros mismos, sino que es Jesús. Y Jesús está juzgando en base a los libros, ¿no? En los libros está todo registrado. Entonces, ahí está todo lo que una persona hizo, y tenemos la confianza de que esos libros no son adulterados, ¿no? No se anota nada de más, no se anota nada de menos. Dios no es que va a decir, esto borro y esto agrego. Dios es un Dios justo, Jesús es justo, y Él está ahí para decir y para defendernos. Eso es lo bueno, ¿no? Él no está para juzgarnos solamente, sino que está ahí para defendernos. Amén. También para añadir un poco, o sea, ¿quiénes son? Yo me pregunto, ¿no? ¿Quiénes son los que están registrados en esos libros, ¿no? ¿Son todos los habitantes de la tierra o es un grupo selecto de personas? ¿Qué pensás, Alejandra? Bueno, viste que ahí yo creo que todos, ¿verdad? La Biblia también dice los libros, ¿verdad? Después menciona ahí otro libro que es el libro de la vida. Yo creería que en el libro de la vida estarían las personas que van a ser salvadas, ¿verdad?
que ya fueron quizás juzgadas, ¿verdad? Y, o sea, que de todos por todos somos juzgados, ¿verdad? Todos estamos escritos en esos libros. Ahora, lo que tenemos que estar confiados es que si nosotros estamos escritos en ese libro de la vida, ¿verdad? Nosotros que estamos vivos, ¿qué hacemos nosotros ahora, ¿verdad? Eh, ¿qué pensamos? ¿En dónde estamos caminando? ¿A dónde estamos yendo, ¿verdad? Eh, ¿qué obras nosotros hacemos? Muchas veces nosotros, los seres humanos, somos tan egoístas, ¿verdad? Y pensamos solo en nosotros, solo nosotros, y los demás, ¿qué? ¿Para qué nosotros venimos a este mundo, ¿verdad? ¿Para qué existimos nosotros? ¿O qué es la vida para nosotros? ¿Para qué estamos? Y muchas veces no pensamos también en los demás. Nosotros, ¿verdad? Como jóvenes adventistas, ¿qué es nuestro objetivo, verdad? Nosotros tenemos salvación y servicio, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de esos objetivos nosotros y pensamos solamente en nosotros mismos y no pensamos también en los demás. Entonces, ¿será que mi nombre está escrito en ese libro, verdad? ¿Y será que yo estoy haciendo algo para que también otras personas estén escritas en ese libro? Porque la Biblia es claro, ¿verdad? Y dice que todos vamos a comparecer en ese juicio, ¿verdad? Nosotros ya estamos en ese juicio. El juicio empezó, si nosotros conocemos un poco de historia, ¿verdad? ¿Cuándo empezó este juicio? En 1834, ¿verdad? Que es donde pasó Dios, ¿verdad? Al lugar santísimo, Jesús. O sea, ahí empezó ya el juicio y nosotros estamos en ese juicio ahora. Entonces, nosotros también tenemos que ver un poco nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Y para qué estamos en este mundo? No sé Así si está mismo. contestada tu pregunta. Sí, no, es realmente un llamado para hacernos pensar, ¿no? De que el libro de la vida contiene el nombre de los justos. ¿No? En Salmo 69:28 dice, David, ¿no? Sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos, habla de sus enemigos. Y en Lucas 10:20, Jesús les dice a sus discípulos, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, en ese libro están escritos los nombres de los justos. Y el resto de las personas, digamos, que no aceptaron a Cristo, no aceptaron a Dios, ¿cuándo va a ser el juicio para ellos? ¿No? Uno pregunta, porque acá si Dios como juez abrió los libros y en los libros están escritos los actos de las personas y el libro de la vida tiene el nombre de los justos, entonces ¿a quién se le está juzgando? Es a los justos. Ahora, ¿cuándo entonces ocurre y por qué no está el resto, digamos, de las personas están siendo juzgados en ese momento? ¿Qué piensas? De acuerdo a eso, voy a hacer también un paréntesis. Mientras leía, yo pensaba, ya que habla de libros, por un lado están los libros donde están anotadas todas las acciones y por otro lado está el libro de la vida. Yo pensaba que cada ser humano es como un libro. Siempre decimos que somos un libro abierto, que damos el mensaje y demás. Que cuando acontece algo en nuestra vida, tenemos un nuevo capítulo, ya sea cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando terminamos una carrera universitaria o el colegio, cuando nos casamos, son nuevos capítulos. Entonces, a lo largo de nuestra vida, en los libros, en general, ¿no? En el libro de cada persona se van registrando las acciones, las vivencias, las cosas buenas que hacemos y las cosas malas. Y cuando morimos es como que no se cierra un capítulo, sino que se cierra el libro. Se da por terminado el libro de la vida de cada uno. Y entonces yo me preguntaba, ¿ese libro contiene todo o contiene solo algunas cosas de las que hicimos y dejamos de hacer?
Y acá habla la Biblia, dice que cuando reconocemos a Cristo y pedimos perdón por las cosas malas que hicimos o por las omisiones que hicimos, que dejamos hacer las cosas buenas, esos escritos se borran de estos libros y permanecen los otros, ¿no? Pero cuando pedimos perdón, eso se borra. Y dice que cuando alguien tiene pecados que permanecen en los libros de registro, por el cual no hubo ni arrepentimiento ni perdón, su nombre es omitido. Es apagado, o sea, es totalmente eliminado del libro memorial de Dios. O sea, dice que cuando el justo se desvía totalmente de Dios, no cuando cae y tropieza, cuando se desvía y comete iniquidad, todos los hechos que hubiere practicado antes, los hechos de justicia, no serán traídos a la memoria. Que también los hechos buenos, o sea, no sirve de nada todo lo bueno que yo hice si después yo voy a negar a Dios y lo voy a rechazar como mi Salvador. Entonces, perdón, podemos decir que están en los libros las acciones buenas o malas de las personas, y de los que confesaron a Cristo y lo aceptaron como su Salvador y trataron de vivir de acuerdo a como Dios mandó. Entonces sus nombres sí están en el libro único, que es el libro de la vida. Así es, y ahí vemos que entonces, y me gustó mucho la analogía que usaste, porque, y también como Alan dijo, cuando uno muere, el libro se cierra, entonces el juicio, esa parte en el que vemos, en el que Juan habla que los muertos compadecen, o sea, están frente al trono, es porque se abren los libros y uno trae a luz las acciones de esas personas, como que están ahí, pero en realidad no es que están físicamente en el cielo los muertos. Entonces cuando uno muere, el libro se cierra y en el cielo está ocurriendo un juicio y ahí se abren los libros y ahí van apareciendo todas nuestras acciones. Y eso ocurre simultáneamente en el cielo, pero eso no quiere decir que el muerto después de morir va, digamos, al cielo, ¿no? Sino que se abren los libros y se empiezan a ver las acciones de cada uno. Y eso me lleva a otro punto, ¿no? Que el juicio, entonces, vemos que es pre-advenimiento. ¿Cuándo ocurre el juicio? Es antes de la venida de Jesús, ¿no? Y eso es muy importante también entender, porque cuando Cristo viene, Él ya viene a ejecutar, digamos, el veredicto. Y no, o sea, el veredicto que ya sabe, que separa los justos de injustos, ¿no? Como habla Apocalipsis, que sea injusto siga siendo justo y el injusto siga siendo injusto. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuándo se van a juzgar entonces a los que no están inscritos en el libro de la vida? Es después del advenimiento de Cristo, durante el milenio. Entonces, para que sepamos que, como dijo Alejandro, todos vamos a comparecer ante el tribunal y uno va a salir sin ser juzgado. Pero son diferentes momentos, y eso es importante recalcar, ¿no? Y que en ningún momento somos juzgados cuando estamos muertos. O sea, no vamos al cielo después de morir, sino que nuestros actos, los libros se abren, nuestros actos empiezan a ser leídos. Entonces, ¿algún otro punto que les pareció importante recalcar sobre, digamos, este escenario en Daniel 7? Es muy interesante algo que manejaba la lección, que los libros tienen tipo una doble función. Una es el juicio, pero otra, muy importante, es tener un registro de nuestra vida y de quiénes somos, quién soy. Cuando muero, la vida vuelve a Dios, pero yo ya dejo de existir, no estoy más. Imagínense que cuando vuelva a Cristo, yo vuelvo con mi cuerpo, mi
pero con un cerebro nuevito, sin ningún recuerdo, sin nada, sin mi carácter, nada, realmente no sería yo, ¿no? Es como si yo perdiera la memoria y no reconociera a mis seres queridos, a nadie, no sería lindo. Entonces, esos registros, mencionar lecciones como una copia de disco duro, ¿no? Es como que cuando tenemos en la nube información y si perdemos el celular, a veces cuando perdemos el celular o perdemos la compu o perdemos, muchas veces nos duele por la parte económica, pero también nos duele más por lo que teníamos, ¿no? Ay, tenía fotos, tenía esto, tenía lo otro. Entonces, realmente, los registros del cielo sirven como un backup, sirven como un reinicio y cuando Cristo, si es que nos toca descansar o los que descansaron, les toque volver, esa información Dios se la va a devolver y esas personas van a volver siendo completas, ¿no? Job dice, yo sé que mi Redentor vive y cuando yo vuelva, lo veré yo, no otro, ¿no? No va a ser un clon de Job, no va a ser una persona igualita a Job, pero distinta. Entonces, realmente esos libros es un registro de nuestra memoria, de nuestras vivencias, que para que si nos toca descansar, o las personas que descansaron y resuciten, realmente sean ellas mismas, ¿no? Y qué bueno que Dios está guardando eso, ¿no? No es que vamos a ser clones o personas parecidas a las que estaban antes, sino que realmente van a ser las mismas personas con esa misma vivencia, con ese mismo carácter, ¿sí? Y eso es lindo, ¿no? Que Dios también nos va a devolver esos pensamientos y nuestro carácter y todo eso que teníamos cuando estábamos antes de morir. Y eso es algo muy, muy lindo. Sí, realmente porque nos hace pensar que somos seres únicos, ¿no? Cada uno con un carácter, con un ADN, y en la resurrección, cuando nosotros morimos, ¿no? Ahí habla un poco la lección del tema de que somos espíritu y está compuesto por el aliento de vida, ¿no? Y el carácter también. No solamente es nuestro aliento de vida el que se va, digamos, a devolver después de que morimos en la resurrección, sino también es en nuestro carácter. Y me pareció muy interesante porque no lo había visto, digamos, desde esa perspectiva de que del carácter también, que forma parte del aliento de vida de nuestro espíritu. Entonces, el aliento de vida que va a Dios y el polvo que va a la tierra, digamos, el aliento de vida vamos a recibir, el carácter va a ser el mismo, que cuando morimos va a ser como cuando vamos a dormir y despertamos, parece que el tiempo no pasó, ¿no? Que, que, que no pasó nada y volvemos a la misma posición en la que estamos. Entonces va a ser como una pausa y después un play, ¿no? Y va a ser con el mismo carácter que tenemos, solo que nuestro cuerpo será renovado, el cuerpo físico, ¿no? Y es bonito ver que también que un punto que toca la lección es que el juicio para nosotros debería ser algo que nos anime, que nos alegre. Y porque a veces el concepto de juicio, no sé si les pasa, pero a todos cuando escuchamos juicio, ¿no? Se nos viene como un miedo, un temor, y en la Biblia hay, ¿no? La parte mala, ¿no? En el sentido de que los injustos recibirán el castigo, pero también habla de que los justos recibirán el reino. Entonces, ¿es para tener miedo? No es para tener miedo si nosotros pensamos que estamos con Cristo y debemos anhelar que llegue ese juicio, ¿no? Y que quien está de nuestro lado es Cristo, ¿no? Nuestro abogado. Entonces tenemos al juez sentado, que es Dios, y nuestro abogado, que es Cristo, y todos los testigos. Y yo también me llamó la atención que no es solamente en realidad Dios que está juzgando diciendo, vamos, que esta persona es justa y esta es injusta y punto, sino que Él deja participar al universo entero, prácticamente para que sepan y escuchen y vean el por qué fue este veredicto y sabiendo que Dios es un Dios justo, ¿no? Y Él no se equivoca y va a dar a cada uno según
le corresponde, ¿no? Y es confiar en que su justicia es perfecta. ¿Algún comentario más sobre algo que les llamó la atención? Si no, vamos a ir cerrando. Podemos cerrar con Apocalipsis 20:12. Y acá vemos cuál es el interés de Cristo, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, mi regalo viene. Dios viene a traernos un regalo que es la vida eterna, ¿no? Va a recompensar a cada uno según su obra. Dios no viene a querer castigar, Dios viene a querer darnos el regalo de la vida eterna. El que no acepte va a tener la recompensa según lo que él haya decidido, ¿no? Dios nos da libre albedrío, ¿no? Pero la idea de Dios dice que la Biblia dice que Él es paciente y justo, esperando que todos procedan a arrepentimiento. Si Dios demora un poco más este juicio, demora más un poco su segunda venida, es porque quiere que todos tomemos una buena decisión, ¿no? Pero Dios viene a traernos un regalo, no viene a castigar. Realmente va a haber un castigo para el que no quiera, pero realmente la idea de Dios es traer un regalo, ¿no? Y es interesante que ese regalo va a ser para todos en el mismo momento. Y eso es lo importante de la lección, ¿no? Va a ser a todos en el mismo momento. Está habiendo un juicio, pero hoy la justicia, si vos piensas que sos malo, te pone en prisión preventiva. Y podés estar 5 o 6 años en la cárcel por las dudas, ¿no? Y después dicen, eres inocente, te vas libre. Y Dios no hace eso, ¿no? Dios está haciendo el juicio, el día que termine su juicio va a volver y va a dar a todos juntos, ¿no? Las personas que murieron, las personas que estemos vivas, todos vamos a estar en el mismo momento, recibir ese. No es que algunos están disfrutando antes en el cielo, otros están sufriendo por las dudas en la cárcel, en un infierno, no. Realmente ese momento, o cuando se dé el juicio, va a ser un único momento para todos, ¿sí? Y no puede estar ahí disfrutando si todavía no terminó el juicio, ¿no? Entonces, por eso, que no hay gente en el cielo, no hay gente en el infierno, porque Dios no va a castigar a alguien sin juicio y Dios tampoco le va a dar un regalo a alguien sin un juicio. Entonces, ahora estamos en el juicio, cuando ese juicio termina, en un único momento, en ese mismo momento, nos va a dar la noticia a todos, ¿no? Entonces eso es lo bueno de Dios, ¿no? Nadie va a sufrir más, ni nadie va a adelantarse, porque dice que que nosotros no nos vamos a adelantar, los que murieron y los que murieron se van a adelantar a nosotros, dice Pablo, sino que todos juntos seremos arrebatados con Dios, ¿sí? Nadie se va a adelantar a nadie, ¿no? Eso va a ser igual para todos, y eso es lo lindo, ¿no? Que Dios nos quiere dar ese regalo a todos juntos, ¿no? Nadie va a estar disfrutando mientras otros sufren, y nadie va a estar sufriendo mientras otros disfrutan, ¿sí? Dios dice que el día del juicio va a ser un día único, y eso es lo lindo de Dios, ¿no? Que en ese momento va a dar la buena noticia a todos juntos. Jackie. Me encantó el cierre que estaba comentando Alan y bueno, sería eso. Lo bueno es que a nosotros al saber que hay un juicio, lo esperamos con confianza porque sabemos quién es nuestro abogado. Entonces me quedo con eso. Alejandra. Sí, también, ¿verdad? Tenemos que estar contentos, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos de que tenemos un abogado que nos defiende, ¿verdad? Y que está con nosotros, y que está con nosotros, ¿verdad? Como dije. Prepararnos también nosotros y preparar también a otros, ¿verdad? Y no entristecernos por eso, no tener temor, ¿verdad? Amén. Y si cerramos con esa idea de que tenemos un juez que todo lo sabe, pero que está de nuestro lado, un abogado que nos defiende, que está de nuestro lado. Entonces, cualquier persona que quiere ser salvo, que quiere recibir esa recompensa tan grande que vamos a recibir cuando Cristo vuelva, puede estar en ese grupo, ¿no? Y realmente falta muy poco. Quisiera terminar con una cita que dice así: el gran juicio se está llevando a cabo y esto es algo que ha estado ocurriendo durante un tiempo. Ahora dice el Señor, mide el templo y a los que adoran en él. Cuando estemos caminando por la calle en nuestros asuntos, recordemos que Dios nos está midiendo. Cuando estemos atendiendo nuestros deberes domésticos o cuando participemos en una conversación, recordemos que Dios nos está midiendo. Recordemos que nuestras palabras y acciones están siendo
fotografiadas en los libros del cielo, así como el rostro es reproducido por el artista en la placa pulida. Y es algo que nos, nos llama, ¿no?, a pensar que tenemos que vivir una vida siempre pensando que estamos actuando delante del ojo escrutinador de Dios, que Dios está viendo todo y no para aparentar ante otros o ante nosotros mismos incluso, sino para, para Dios y saber que Dios es el que nos mira y ante Dios vamos a responder, ¿no? Y que Él realmente nos conoce y su mayor anhelo es salvarnos. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a Alan si puede cerrar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar estos 3 temas tan importantes, ¿sí? Acerca de qué pasa después de la muerte, qué pasa en el juicio, qué pasa, Señor, con la segunda venida, en qué orden se dan estas cosas, Señor, que son muy importantes para poder entender, Señor, cómo se maneja este mundo, cómo se maneja, Señor, nuestra salvación, y tú dejaste esto en la Biblia para que podamos aprender y estudiar. Señor, te pido que nos ayudes a poder seguir estudiando tu lección y estas lindas noticias y esta linda forma, Señor, que tú quieres manejar el mundo y los eventos finales, Señor, y que podamos entenderlo. Y no solamente que lo guardemos para nosotros, sino que se lo podamos comentar al resto de nuestros amigos, familiares y personas que aún no saben, Señor, para que puedan vivir con paz y tranquilidad en estos momentos difíciles de la vida en este mundo. Señor, te pido que nos sigas acompañando y acompañes a cada joven, Señor, en su iglesia, en su escuela sabática, que realmente nos dé esas ganas de poder seguir profundizando más en tu palabra, para que ese conocimiento lo podamos aplicar a nuestra vida práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos.